Gracias, señor presidente. No sé, el señor Utrera creo que no está en la sala, espero que luego acabe leyendo el diario de sesiones. Porque ha terminado con algo que le sorprendía, no sé por qué le sorprende que digamos desde el Grupo Parlamentario Socialista que la salida y la solución es que la globalización se acabe gobernando con los principios y los valores de la socialdemocracia. Simplemente observando lo que nos ha traído, porque lo que ha ocurrido al final ha sido el fracaso de una globalización hecha con los principios de la ley de la jungla. Eso es lo que ha ocurrido. Yo creo que era el senador Saura el que señalaba antes, cuando había una temporalidad muy corta entre el hecho sucedido y los comentarios primeros del señor Sarkozy, mira, hay que refundar el capitalismo. Efectivamente, el capitalismo salvaje sin control, desregulado, es lo que nos ha llevado a donde estamos. Pues no le extraña a nadie que lo que planteemos sea que la socialdemocracia sea la solución para buscar un punto de equilibrio entre esos intereses y conflictos. Y además la historia, solo observar, ha demostrado que el espacio poblacional, geográfico, económico, donde ha habido un mayor nivel de bienestar para más gente durante más tiempo ha sido la socialdemocracia en Europa. Por tanto, sería bueno que el señor Utrera acabara teniendo un mínimo de sentido del análisis de lo que la historia ha demostrado. Claro, el problema no es ese solo. El problema es que los pasos que se siguen dando desde la derecha, en Europa y en España, van hacia un camino que es el camino de sembrar la desconfianza hasta límites, desconfianza asociada a la desigualdad intolerable. El señor Montoro, y yo coincido con él, ha hecho alusión en muchas ocasiones, por cierto, le reconozco el mérito de estar usted todo el día aquí hoy en el debate de presupuestos, como han hecho el resto de los portavoces. Usted ha hecho referencia a la confianza en muchas ocasiones. Yo estoy de acuerdo. Hay que buscar un espacio donde la confianza de los mercados, de los que nos tienen que prestar a una economía endeudada, el año que viene hay que pedir 242.000 millones de euros prestados, a razón de 660 millones diarios. Ciertamente es muy importante que España sea fiable, sin ninguna duda. Pero no es menos importante que los ciudadanos tengan confianza en el sistema democrático. Y, por tanto, no se puede hacer a costa de ir generando brechas sociales que acaben convenciendo a millones de ciudadanos que el sistema democrático no es la solución equilibrada para proveer, sino la solución óptima, sí la solución aceptable para todos. Y ese es el punto de encuentro de la socialdemocracia. El señor Utrera también hacía un manejo interesado y poco acertado de lo que está diciendo el secretario general del Partido Socialista en relación con el artículo 135. En ningún momento se está planteando, naturalmente, que no se paguen las deudas. Eso lo han planteado probablemente gente que está en otra onda, defendiendo posiciones populistas de las que nosotros estamos bastante lejos. Lo que estamos diciendo es que la modificación del artículo 135 no puede ser la coartada para incumplir el artículo primero de la Constitución, que es el que garantiza que España es un Estado social y democrático de derecho. Si ustedes lo que quieren es liquidar el contrato social y sustituirlo por un contrato mercantil, naturalmente nosotros estamos en desacuerdo con eso. Y lo que estamos diciendo es modifíquese también la Constitución en la dirección de hacer posible que se busque ese punto de encuentro. Que naturalmente hay que pagar la deuda, ¿quién lo duda? Pero no puede ser que acabe siendo naturalmente la parte que le da esencia al Estado social la que acabe sacrificándose, que es la salud, la educación, las pensiones, lo que representa en definitiva la seguridad de aquel que no lo tiene todo resuelto por sus propios medios y capacidades y pretende que en el mercado acabe siendo el proveedor de soluciones para todos. Esto es lo que estamos diciendo. El que quiera manipular o el que quiera torcer eso, que lo haga. Pero no estamos yendo por esa interpretación en ningún caso. Y estamos diciendo cosas tan sensatas como que, efectivamente, no sé si es ninguna... El señor ministro lo sabe. Y yo no se lo estoy diciendo en términos de reproche, constatar que tenemos unos ingresos de 8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Estoy haciendo una radiografía de una situación. Y al hacer la radiografía lo que digo es que hay que tomar decisiones que vayan en la dirección de acortar esa brecha. Si de verdad creemos que el Estado social y de derecho hay que mantenerlo. Si creemos que lo que hay que hacer es desmontarlo para abrir espacios de negocio en torno a la salud, a la educación, a las pensiones, entonces evidentemente estamos bien.
en 8 puntos de distancia respecto a los ingresos medios de la Unión Europea. Pero, ¿defendemos los intereses del conjunto de los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos, o defendemos los intereses solo de los grupos privilegiados? Yo le he hecho referencia antes, y tiene que ver con esa desconfianza de los ciudadanos en el sistema que está generando el crecimiento de los populismos no solo en España, en Europa, en toda Europa. Porque las soluciones que se están planteando para la salida de la crisis son soluciones erráticas, absolutamente erráticas. Y la realidad está demostrando que se están teniendo que rectificar. El plan Juncker no es otra cosa que lo que se ha planteado desde hace tiempo de un plan de inversiones paneuropeo en infraestructura, en energía, en telecomunicaciones, para intentar no solo resolver problemas, sino a la vez animar la economía, generar actividad económica y empleo. Cuando se planteó de forma maximalista que el calendario de convergencia era el que era, hubo que rectificarlo, porque habíamos entrado en un bucle, en una espiral autodestructiva, y hubo que hacer lo que era sensato. Lo dijimos desde la campaña electoral. Naturalmente hay que reducir el déficit, pero hagámoslo de una manera que sea digerible con la capacidad que tiene la economía. Y el portavoz del Partido Popular, el señor Utrera, habla de la factura en los cajones, pero bueno, la factura en los cajones supongo que también de las comunidades que gobernaba el Partido Popular, ¿verdad? ¿Y qué era el resultado? ¿De que alguien deliberadamente había orquestado una fórmula para no pagar los servicios que recibía? No, era el resultado de una consecuencia que era el tsunami que vino, que acabó arrasando una buena parte de la economía, que acabó destruyendo 2,5 millones de empleos, que acabó haciendo caer en 6 puntos los ingresos del presupuesto, 60 o 70 mil millones de euros, ciertamente. Y la estructura de gasto que había respondía a un flujo de ingresos que era un flujo de ingresos estable antes. ¿Que había que recomponerlo todo? Es verdad. Pero, ¿de dónde está la maledicencia supuestamente de no sé qué comunidades autónomas? Supongo que la valenciana tenía más que ninguno. Y la gobernaban ustedes hace mucho tiempo. Cuando hablamos de soluciones equilibradas, hablamos de que la reforma laboral no puede ser la que es. Tiene eso que ver con el presupuesto, se lo he dicho antes, claro que tiene que ver con el presupuesto y con el resto de políticas. Y tiene que ver porque la pobreza infantil, que es un asunto de extraordinaria sensibilidad en España, tiene que ver con la pobreza de los padres. Y la pobreza de los padres tiene que ver con la gente que no tiene empleo y con la gente que no puede cobrar una prestación, porque este año el presupuesto ha decidido el Gobierno que tenga un 15% menos de recursos para prestaciones a personas que necesitan un subsidio. 4.400 millones de euros menos. Y eso es consecuencia de una reforma laboral que está absolutamente sesgada y desequilibrada en función de los intereses de los poderosos. Se lo he dicho en la primera intervención. Cuando usted desarma la parte débil, el poderoso, bueno, ya está gobernado por su propia ética y moralidad personal, pero no tiene ningún imperativo legal que lo obligue a buscar un punto de equilibrio entre la debilidad y la posición de dominio que tiene el empleador. Bueno, pues el que crea que hay que recordar aquello que decía la Constitución de 1812, que los españoles son justos y benéficos, ¿verdad? Pues no todos. ¿Y los empleadores son justos y benéficos? Tampoco, señor Montoro, tampoco todos. Y lo que está ocurriendo es que está habiendo un proceso de degradación de los salarios que es el que es. Y eso está ocasionando desagregación social, desigualdad, hasta extremos que son intolerables en una sociedad que no es extraordinariamente rica, pero que no es tan pobre como para justificar que haya niveles de desigualdad tan lacerantes como los que hay. Y de esto estamos hablando cuando estamos hablando de soluciones equilibradas. Y, por tanto, hay que buscar, porque es posible, recursos. Los recursos que no pagan los grandes defraudadores, que lo dicen los inspectores de Hacienda, tampoco el Partido Socialista, y sé que citarlo es más fácil que resolverlo, pero hay que dar pasos. El camino más difícil empieza por un paso. Pues hay que plantear si hay que hacer un trabajo más intensivo, más serio, más riguroso en la lucha contra el fraude. En la esfera internacional, armonizando la posición fiscal del conjunto de los países europeos, no puede ser que se haga una competencia desleal entre los propios países y, naturalmente, lo está diciendo el secretario general de la Organización para la Cooperación Económica, alarmado de cómo se van deteriorando las bases imponibles en el conjunto de los países de la OCDE, porque no hay recursos suficientes
para atender las necesidades de un Estado, llamémoslo de bienestar o llamémoslo de un Estado decente, ¿verdad? Pues ¿cómo luchamos contra eso? Habrá que plantearse una estrategia en el nivel europeo y en el nivel nacional. Y en el nivel nacional, que no está subordinado a las decisiones que tenga que tomar Europa, evidentemente hay cosas que no puede hacer el Gobierno de la Nación. Pero no podemos aceptar como normal, de ninguna manera, que el conjunto de la sociedad sea el teatro de operaciones donde se desenvuelven plácidamente los que tienen una posición holgada y privilegiada para hacer sus negocios y después acaban buscando un paraíso fiscal, el refugio de los piratas de este siglo, para no acabar contribuyendo al sostenimiento de las cargas públicas en ningún sitio. Y es verdad que decía hace muchos años, creo que era un juez americano, que los impuestos son el precio que hay que pagar por la civilización, pero hay algunos que quieren disfrutar de los beneficios de la civilización sin acabar contribuyendo en ninguna medida a que esa civilización exista, prospere y tenga un nivel de decencia como el que es exigible al conjunto de los ciudadanos en un país democrático y desarrollado. Por tanto, en esa dirección tampoco están ustedes avanzando. Se lo citaba antes, no se lo voy a reiterar. El tema que le han pedido que lo retire en esa reforma que hicieron del Código Penal. La amnistía fiscal, ¿qué supuso? Bueno, pues al final, en la práctica, con el afán recaudatorio ante la situación imperiosa de necesidad de meter más recursos en el Estado, lo que supuso fue lanzar un torpedo a la línea de flotación de la convicción del conjunto de los ciudadanos de que las cargas tienen que tener un reparto equilibrado y equitativo. Se recaudó el 3%, se condonaron delitos fiscales a un precio que no se debía haber hecho en ningún caso. Poca recaudación y demolición, al final, un agujero en la conciencia fiscal del conjunto de los ciudadanos españoles. Por ese camino es por el que creemos que no hay que ir. Hablaba también el señor Utrera del banco, del rescate a la banca, de los recursos destinados a esto. Bueno, lo citaba el gobernador del Banco de España en la comparecencia de la semana pasada en la Comisión de Presupuestos. Se rescataba a los depositantes, a los clientes. Bueno, el propio hecho de que hayamos llegado a esa situación no es más que el resultado de que esto de que la economía de mercado es la que asigna maravillosamente bien los recursos, esa mano invisible que todo lo hace bien, esa es la constatación palmaria de que no es así. Y claro, ciertamente había que rescatar a los depositantes porque a los directivos de la banca no había que rescatarlos, ya se rescataban solos. El señor Blesa y el señor Rato ya se ocuparon de rescatarse solos poniéndose sueldos de 2,5 millones de euros anuales, ¿verdad? No había que rescatarlos. Y por tanto, hombre, colegir de ahí que la culpa de todo esto, seguramente que el supervisor tenía alguna y formaba parte de las responsabilidades políticas, pero no vayamos a acabar colocando la máxima responsabilidad en la policía, exonerando al delincuente de su responsabilidad. Porque ese es el que tiene la máxima responsabilidad. Y para bien o para mal, los responsables de esa gran caja, de ese gran banco fallido, rescatado a lomo y a las espaldas del conjunto de los ciudadanos, han estado pilotados por gente muy notable de su partido. Tengamos un poco de equilibrio y de mesura a la hora de analizar las cosas. Yo le reitero, señor Montoro, la búsqueda de un punto de equilibrio es absolutamente imprescindible para que las sociedades democráticas acaben funcionando. Y acaben funcionando desde las dos perspectivas. Desde el punto de vista de la eficacia económica. Usted sabe que es un problema real, absolutamente claro, lo ha reconocido el presidente del Banco Central Europeo, lo sabe usted, es la falta de demanda agregada consistente en el conjunto de la Unión Europea. No es tanto de capacidad del aparato productivo. Si seguimos depauperando a una buena parte del conjunto de los ciudadanos, ciertamente quien tiene capacidad de producir va a producir, pero no se sabe para quién. No hay capacidad de demandar servicios ni bienes. Y por tanto busquemos un punto de equilibrio en algo que tiene que ser eficiente económicamente y a la vez justo socialmente. Porque lo contrario es seguir desafectando a muchos millones de ciudadanos, llevarlos al convencimiento de que la sociedad democrática, con todos los inconvenientes que tiene, pero es el sistema menos malo de todos los ensayados en la historia, no es
una fórmula adecuada para dar respuesta a sus necesidades básicas. Y, por tanto, lo que estará en cuestión no es la credibilidad de la economía española en relación con los mercados. Lo que estará en cuestión es la confianza y la credibilidad del sistema como proveedor de soluciones que sean aceptables para todos. Este es el reto del Gobierno y del conjunto de la sociedad democrática española en este momento. Y a eso tenemos que dirigir todos los esfuerzos. Y en esa dirección, desde el Grupo Parlamentario Socialista, estamos haciendo las aportaciones que podemos. Y, naturalmente, seguimos convencidos de que el camino de la globalización con la ley de la jungla no es el camino que nos lleve a la solución. Y reivindicamos, naturalmente, lo seguiremos diciendo, que la solución es gobernar la globalización con los valores de la socialdemocracia. Gracias, señor presidente.